El cementerio de Arica, el silencio de las sombras. El sol se había ocultado detrás de los cerros que rodeaban Arica, dejando el cielo teñido de un rojo intenso, como si presagiara algo ominoso. Juan nunca había creído en supersticiones. Era un joven práctico, pero cuando un grupo de amigos lo retó a pasar una noche en el cementerio más antiguo de la ciudad, no pudo rechazarlo. El cementerio de San Miguel, con más de 100 años de historia, tenía una fama sombría, llena de cuentos de almas en penas y apariciones. Juan llegó al cementerio al anochecer, con su linterna y su teléfono como únicas compañías. Cruzó el portón de hierro oxidado, que crujía con un sonido escalofriante al abrirse. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas secas que se acumulaban en el suelo y haciendo que las viejas cruces de metal rechinaran levemente. Los sepulcros, algunos en mejor estado que otros, se alineaban en hileras desiguales, como si el tiempo hubiese decidido que solo algunos merecían permanecer intactos. Caminó lentamente por el estrecho sendero de tierra que serpenteaba entre las tumbas. Al principio, todo parecía normal, casi aburrido. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio, hasta que de repente escuchó algo más, un susurro. Se detuvo en seco y miró a su alrededor. Pero no vio a nadie. Pensó que sería el viento, o quizás algún animal nocturno. Sin embargo, el susurro continuó. Parecía venir de todas partes y de ninguna en particular. El susurro parecía llamarlo por su nombre. Un escalofrío recorrió su espalda, pero trató de calmarse. Sus amigos debían estar escondidos. Queriendo asustarlo era lo más lógico. Decidido a no caer en la trampa, siguió caminando, adentrándose más en el cementerio. A lo lejos, una figura parecía moverse entre las lápidas. Juan se detuvo y enfocó con la linterna. La figura desapareció tan rápido como había aparecido. El corazón de Juan latía con fuerza, pero su curiosidad lo empujaba a seguir. Caminó hacia donde había visto la silueta. Llegó a una tumba en particular, una más grande que las otras, con una estatua de un ángel de piedra que tenía las alas rotas. La inscripción en la lápida estaba desgastada, pero alcanzó a leer el nombre: María del Rosario, 1887-1915. Juan intentó recordar si había escuchado alguna historia sobre esa tumba, pero no pudo. El viento sopló de nuevo y esta vez el susurro se hizo más claro. Ayúdame. El joven retrocedió un paso, con la garganta seca y el sudor frío corriendo por su espalda. Giró sobre sus talones y decidió que ya había tenido suficiente. Comenzó a caminar de vuelta hacia la salida, pero cuando más avanzaba, más largo parecía el camino. El portón de hierro que había cruzado hacía apenas unos minutos no aparecía por ningún lado. El susurro lo seguía persistente y penetrante. No te vayas. Apresuró el paso, casi corriendo entre las lápidas, pero cada vez que pensaba que estaba más cerca de la salida, el cementerio parecía estirarse como si se burlara de él. Pronto perdió por completo la orientación. Las tumbas se repetían como si estuviera atrapado en un laberinto macabro. Su linterna comenzó a titilar y con cada parpadeo, sombras parecían moverse a su alrededor. Desesperado, Juan gritó el nombre de sus amigos, convencido de que estaban detrás de todo esto, pero nadie respondió. El susurro, sin embargo, no cesaba. Ahora sentía que alguien lo seguía de cerca, como si una presencia invisible caminara a sus espaldas. El miedo se apoderó de él. «¡Déjenme en paz!», gritó.
girándose de golpe, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar hacia adelante, se dio cuenta de que estaba nuevamente frente a la tumba de María del Rosario. El ángel roto parecía mirarlo y por un segundo creyó ver una lágrima de piedra rodaba por la mejilla de la estatua. Juan cayó de rodillas sin saber qué hacer. Todo a su alrededor se sentía irreal, como si hubiera cruzado a otro mundo. En ese momento sintió un toque en su hombro. Se giró lentamente esperando ver a alguien, pero solo vio la niebla que comenzaba a cubrir el cementerio. Entonces una figura apareció de entre la bruma. Era una mujer, vestida de blanco, con los ojos llenos de tristeza. Su rostro era pálido, casi translúcido, y su cabello caía en desorden sobre sus hombros. Juan intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La figura se acercó lentamente. «No te vayas», susurró la mujer. «Estoy sola, hace tanto tiempo». Juan intentó hablar, pero su voz se había apagado. La figura extendió una mano hacia él, y aunque todo en su interior le gritaba que corriera, algo lo mantenía allí, congelado, atrapado por la mirada de la mujer. Sus ojos, aunque llenos de dolor, tenían una extraña calidez, como si buscaran consuelo. «Ayúdame», repitió acercándose más. En ese instante, un fuerte estruendo sacudió el cementerio. El viento sopló con violencia y la figura desapareció en un suspiro. Juan, finalmente capaz de moverse, se levantó de un salto y corrió sin mirar atrás. No sabía cómo, pero de repente el portón de hierro estaba frente a él. Lo cruzó de un salto, jadeando con el corazón a punto de estallar. Afuera, las calles de Arica estaban tranquilas, como si nada hubiera sucedido. Sus amigos lo esperaban a unas cuadras de distancia, riéndose, convencidos de que todo había sido una broma. Juan no dijo nada. Sabía que no le creerían, pero mientras se alejaba, sintió algo frío en su bolsillo. Metió la mano y sacó una pequeña flor marchita, la misma que había visto en la tumba de María del Rosario. Y entonces lo supo. No estaba solo. Nunca lo estaría. A partir de esa noche, Juan dejó de hablar del cementerio, pero cada vez que pasaba cerca de él, sentía una mirada sobre sus hombros, un susurro en el viento y una flor marchita en su bolsillo que jamás desaparecía.